Vemos que le damos la palabra al compañero Belén Moja, aquí, Velázquez Garriga. Adelante, compañero. Pues para nosotros es muy grato estar aquí con este público y sobre todo presentando lo que es el libro más reciente del compañero Luis Hernández, quien para el movimiento magisterial popular de la sección 18 del Michoacán ha sido un importante referente a lo largo de varios años, no de manera reciente, a lo largo de muchos años atrás, para comprender cuál es el caminar de la política educativa a nivel nacional, para comprender por dónde están avanzando el proyecto de los neoliberales y para también encontrar las maneras, las formas de enfrentar justamente este proyecto desde la resistencia magisterial, desde la alternativa, siempre en busca de nuevos horizontes que se alejen de este proyecto de los de arriba, de los adinerados. Entonces, en este sentido, una vez que nosotros hicimos la lectura de este libro y que, bueno, pues también allí implica seguir cotidianamente los escritos de Luis Hernández a través de los medios de comunicación, a través de la jornada, ir complementando, ir comprendiendo un poco más lo que aquí se plasma. Nosotros nos dimos cuenta, o nos da muchísimos aportes. Una cosa que yo quiero comentar respecto a esto: uno entiende a través de los textos, a través de este texto de Luis Hernández, cómo la educación en los últimos años ha sufrido una serie de modificaciones que la aleja de su visión humanista, de su visión ligada al desarrollo nacional, al proyecto nacional también en México, esta visión alejada del desarrollo de las comunidades, del desarrollo endógeno de los pueblos, y cada vez más se ajusta a un proceso de empresarialización cuya lógica de la escuela se convierte más en un sistema organizacional parecido al de las empresas, parecido al de las industrias, y menos parecido todavía a lo que tendría que ser un centro educativo. Y bueno, pues ahí van apareciendo terminologías, ahí van apareciendo propuestas organizativas cada vez más lejanas de la escuela. Y bueno, voy a citar una parte de Luis Hernández que a mí me llama mucho la atención de este libro respecto a esto. Y dice: efectivamente, el concepto de calidad no es neutro, refiriéndose incluso a quien él retoma como quienes han opinado sobre esto, otros compañeros que comparten con él columnas en el periódico, al igual también compañeros del propio magisterio. Y dice: bueno, efectivamente el concepto de calidad no es neutro, tiene un origen mercantil y empresarial. Al trasladarlo mecánicamente al ámbito de la enseñanza, se quiere que éste asuma como naturales los atributos de cualquier empresa. Pero esa lógica choca en su esencia con los supuestos de la escuela pública, un bien básico que no puede dejarse a las reglas del mercado, so pena de desnaturalizar su función. Y efectivamente nosotros hemos padecido esta situación de tal suerte que cuando buscamos defender la educación pública, no solamente es un asunto personal o gremial, porque ahí está nuestro trabajo, sino porque efectivamente los criterios de una escuela científica, popular, etcétera, ligada a una visión más nacionalista, una visión que recoja las aspiraciones populares, está cada vez más lejana de lo que hoy se está modificando en la escuela pública. Y bueno, una parte por la cual hemos sido
abundantemente criticados por los empresarios, por las burguesías, por los de arriba, por las plumas, por los que escriben al servicio de las grandes élites, es porque dicen que nosotros rechazamos la evaluación. Y bueno, pues así se asume por la población, se genera una opinión pública desde las televisoras donde se dice que el magisterio rechaza la evaluación. Y nosotros, si ustedes quisieran alguna vez observar alguna fotografía, alguna marcha, alguna manifestación de la que nosotros hemos realizado como coordinadora, como sección 18, no decimos que rechazamos la evaluación. Lo que decimos es que rechazamos la estandarización, que rechazamos la medición y esa visión mediocre que se ha alejado justamente de la complejidad del proceso educativo y que tiende a aplicar criterios productivistas, criterios empresariales que nada tienen que ver con los procesos educativos. Confunden el término evaluación con el término de medición. La evaluación es algo que nosotros realizamos cotidianamente, algo que seguimos haciendo en la escuela y que entendemos de una manera muchísimo más compleja, que de esa forma sesgada en cómo nos quieren ajustar, nos quieren encuadrar en su proyecto y en su reforma educativa neoliberal. Y bueno, déjenme citarles otra parte respecto a esto del libro de Luis. Dice el libro: la evaluación ha dejado de ser un proceso desarrollado por el conjunto de actores involucrados en la enseñanza con elementos complejos, etapas y procesos para transformarse en un ejercicio de aplicación de una batería de exámenes con respuestas cerradas, de opción múltiple, elaboradas por expertos educativos al margen de las aulas y de las comunidades. Y efectivamente, este sistema supuestamente evaluativo que hoy proponen no tiene que ver con recuperar o con identificar cuáles son los elementos que contribuyen a mejorar la educación o cuáles son los que están deteniendo una mejor educación. Lo que están buscando aquí es de una manera muy, ¿cómo podríamos decirlo?, bastante monocromática, bastante gris y sesgada, de aplicar estándares evaluativos que lo único que producen es una visión cosificada de la educación y no de lo que implica la complejidad de este mismo proceso. Y bueno, con esto también se reduce, como ya se decía aquí, en aras de cumplir con los estándares de evaluación internacional, se van reduciendo los contenidos, se van aplicando criterios de productividad y de economía, y entonces se van alejando cada vez más también de los principios éticos, de los principios epistemológicos, de cómo se construye el conocimiento, se van alejando de las pedagogías, de cómo se enseña, de las didácticas, y se van alejando cada vez más de una educación científica en aras, bueno, de la productividad y de alcanzar la estandarización. Y una parte importante que a mí también, a nosotros como sección 18 nos hace reflexionar de este libro es cómo ellos, y por una, ya decía aquí el compañero Francisco Bravo, por una recomendación de la OCDE, por una orientación de la OCDE, ubican el fracaso de 30 años de políticas neoliberales justamente en el magisterio, cuando nosotros no hemos sido convocados, no porque no quisiéramos, sino porque esa es la política elitista de este gobierno. No hemos sido convocados a hacer las reformas curriculares, no hemos sido convocados a definir la política pública nacional, no hemos sido convocados a que nos pidan nuestra opinión en torno a cuál debe ser la mejor educación en el país. Y siendo esto, bueno, pues nos ubican al último peldaño, a los que estamos en las aulas, a los que estamos desde abajo, como los responsables de este fracaso educativo de 30 años, que lo único que ha demostrado es que esta educación que están promoviendo los neoliberales es una educación totalmente inviable. Y bueno, para ejemplificar esto, voy a citar también otra parte del libro de Luis. Dice: la reforma educativa
ignora estos problemas refiriéndose a todo lo que hay en el contexto nacional. El diagnóstico que hace es erróneo e insuficiente, y las medicinas que proponen son equivocadas y peligrosas. No consideran los factores económicos, sociales y culturales que determinan la vida escolar y sus resultados. No hay una sola reflexión autocrítica sobre las fallidas reformas previas. No solo excluye a los maestros en su ejecución, sino que los considera el problema central. Y no asumen su responsabilidad de que han fallado, de que lo que han hecho como políticos es un fracaso. No es el fracaso del magisterio, es el fracaso al que nos han llevado ellos con una política errada y entreguista a los intereses transnacionales. Y bueno, una vez que dicen que nosotros somos los responsables del fracaso de su política, entonces viene la crucifixión. Entonces vienen los elementos para despedir al magisterio, dado que ya les recomendaba y les decía, ustedes tienen que despedir una gran cantidad del magisterio, entre 30 y el 40% de los docentes, porque son los que están chupando los recursos económicos que se van hacia la educación y difunden a través de sus personeros en el país que el magisterio es el que más, que el magisterio es el que se gasta en gran cantidad, mayor cantidad el presupuesto, y que es más, que México es el que más gasta en educación de todos los países que son de la OCDE, y que eso nosotros lo estamos absorbiendo. Y entonces, cuando uno revisa bien los documentos que pues niegan a la opinión pública o cuyas cifras no son difundidas de manera más amplia, vemos bastantes contradicciones. Por otra parte, los mismos organismos financieros internacionales dicen, bueno, sí, México es el que más gasta en educación, pero es el que menos invierte por alumno. Y además, en México los profesores son los quintos peores pagados de todos los países que pertenecen a la OCDE. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros somos los que estemos gastando el presupuesto educativo cuando somos uno de los sectores magisteriales de estos países pertenecientes a la OCDE, de los que menos o peor pagados están? ¿Cómo tenemos tanto presupuesto educativo y somos los que menos invierten? Significa que nosotros no estamos absorbiendo el presupuesto de la educación. Significa que son ellos que lo están manejando mal. Significa que quizás o seguramente existe corrupción y que esos recursos económicos se los están llevando a los bolsillos de quienes están definiendo la política educativa nacional. Y bueno, y entonces viene toda una campaña en los medios comunicativos donde están preparando ya lo que sería la represión contra el magisterio, donde están preparando el despido, donde están justificando a través de una como ya se dijo aquí, mal llamada reforma educativa, y que está más bien está disfrazando una reforma laboral, y cuyos elementos de esta reforma supuestamente educativa están enfocados a despedir al magisterio, y para eso están preparando la opinión pública. Y bueno, voy a citar otra parte del libro de Luis para ejemplificar esta cuestión que estamos comentando aquí. Dice Luis aquí: si acaso lo que ahora pretenden hacer en nombre de la creación de un servicio profesional del magisterio es dar un paso más en la creación de un régimen laboral de excepción para los docentes. Su destinatario central no es la líder sindical, sino los maestros de base. Su verdadero objetivo es cambiar la naturaleza del trabajo de los docentes. Eso significa para nosotros precarizar el trabajo de los docentes. Decían en el Pacto por México, decían en la justificación que hacía el propio Enrique Peña Nieto de esta reforma, o mal llamada reforma educativa, que había que recuperar la rectoría del Estado del sistema educativo nacional. La rectoría del Estado es una tesis que ya desapareció hace muchos años. Ahora lo que está en la mente de estos
de estos neoliberales, de estos políticos al servicio del gran capital, es la entrega de todos los sectores estratégicos, la entrega del sector salud y la entrega del sector educativo a los grandes empresarios nacionales e internacionales. Significa arrancar de raíz, hacer a un lado a quienes hemos defendido la educación pública para que estos puedan entregarla a las grandes corporaciones multinacionales. Es una mentira la rectoría del Estado. Esta es una tesis que pertenece a otro tiempo, pero que hoy está totalmente desfasada para estos grandes, para estos neoliberales. Una parte importante que a nosotros nos llama muchísimo la atención del libro de Luis Hernández es justamente que no es de los que recogen una visión superficial, una visión ajena, una visión alejada de lo que realmente somos nosotros como magisterio. Luis ha estado pendiente del movimiento magisterial, ha estado en constante contacto y diálogo con los compañeros que pertenecemos al movimiento magisterial. Justamente por eso somos nosotros quienes presentamos el libro y no quizás académicos que pudieran tener tal vez una opinión un poco más atinada que nosotros, ¿no? O a lo mejor más documentada, etcétera, ¿no? Somos justamente quienes, los actores del movimiento magisterial, los que venimos a presentar este libro, porque Luis así lo ha decidido, es decir, ha decidido recoger una visión más cercana de lo que se mueve en las aspiraciones del magisterio. Este libro recoge no esa visión superficial que decíamos de los medios de comunicación, donde dicen no quieren evaluación, están luchando por heredar sus plazas, lo cual significa una mentira en la mayoría, digamos de manera general. Detrás o en el contenido de este libro, lo que uno puede encontrar son las verdaderas aspiraciones del magisterio y de nuestra lucha como Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y que efectivamente una parte importante es la defensa de nuestros derechos laborales. Es una parte legítima, una parte bastante justificada en un momento en el que en el país la garantía del empleo está totalmente desfasada. Muchísimas organizaciones, algunas organizaciones, algunos investigadores han dado datos totalmente contrastantes con los del INEGI, y bueno, lo que uno percibe ahí es que el desempleo está en constante crecimiento y está maquillado justamente por las cifras del INEGI. Y a nosotros nos quieren arrojar a ese abandono, nos quieren arrojar a la indefensión y nos quieren dejar precisamente en la precarización laboral. La propia OCDE reconoce que dentro de los países que son miembros de ella, México es quien menos oportunidades oferta de empleo a los que son egresados de profesiones o a los que tienen profesiones. Y en ese espacio nos quieren situar a nosotros. Entonces, aunque sea lo que más aparece luego en la opinión pública, lo que más se difunde como información de nosotros, y que es una visión justificable, no es lo único por lo que nosotros estamos luchando. Estamos luchando también por una educación, por la defensa de la educación pública y por un proyecto alternativo de educación, un proyecto popular, democrático y liberador. Que no sea la calidad empresarial lo que aparezca como el centro del proyecto educativo. Nosotros abonamos a la calidez humana, que es mucho más importante que buscar la calidad en la productividad. Nosotros estamos pensando no en un proyecto competitivo, sino en un proyecto solidario de educación, no en un proyecto educativo que atienda a las necesidades del mercado, sino que atienda al desarrollo del sujeto y del ser humano en todas sus potencialidades, en toda su integralidad multidimensional, y no solamente en esta visión de competencias que reduce el desarrollo del sujeto a una visión monocromática y cuadrada del individuo o del ser humano. Nosotros no estamos pensando en cómo nos insertamos en la globalización, sino cómo a partir de la educación volvemos a recuperar esa visión endógena que responda a las necesidades de las comunidades, de los pueblos y de la sociedad mexicana. Entonces estamos pensando también en una escuela que recupere la utopía, y esta parte que aquí muy bien
describe Luis Hernández cuando habla de los maestros que educan para soñar. Nosotros estamos en esa situación en la que buscamos educar en la utopía y no en esta realidad amarga que parece que no tuviera otra posibilidad que seguirla según lo que nos proponen los que dirigen esta nación. Y bueno, recuperar aquí de este libro que efectivamente uno puede ubicar dos proyectos. Uno puede ubicar que por un lado están los grandes empresarios y cómo se mueven a través de organizaciones disfrazadas de la sociedad civil. Mexicanos Primero no es el único organismo que aparece como portavoz de la sociedad civil, pero que detrás se encuentran una serie de empresarios, en este caso, por ejemplo, los de Televisa, que están diciendo, están opinando sobre el caso sobre la educación y que bueno, pues no tienen ninguna moral, ninguna ética después de que el gobierno les perdona 3,000 millones de pesos de sus impuestos, ¿no? Bueno, no solamente son los Mexicanos Primero, uno ubica muchísimas organizaciones. Está esta otra organización llamada Muévete por la Educación, que también en otros escritos Luis Hernández nos ha dejado ver y nos dice, bueno, están estos, los de Bimbo, la Marinela, detrás de proyectos como el Papalote Museo del Niño, y que está interesada en el sector educativo porque quiere vender sus porquerías, porque quiere vender su línea de comida de chatarra. Ya ellos perciben justamente a las escuelas como un espacio de mercado, como un espacio de consumo, y esto nosotros lo tenemos que saber. Y otras muchísimas organizaciones más, Empresarios por la Educación Básica, una organización que funciona como consultora para realizar el Acuerdo 592 y que además está funcionando también como consultora para decirles a los consejos de participación social cómo gestionen recursos en empresas como Monsanto, que son una de las empresas más grandes del mundo, envenenadoras justamente de la humanidad. Y bueno, y por otra parte, pues estamos nosotros, estamos el magisterio, estamos los que luchamos por otro mundo posible, las aspiraciones de los excluidos, de los que no aparecen en la historia, de los que no tienen voz y que, como decía Marcos, luego tampoco tienen rostro. Y entonces este esfuerzo de Luis Hernández es también ubicarnos a nosotros con nuestros sueños, con nuestras aspiraciones, con nuestras luchas, con lo que queremos a través de nuestro movimiento. Y en ese sentido se convierte también en un trabajo testimonial que deja huella en la memoria histórica del pueblo mexicano, que después no podrá ser ubicada, como dice la historia oficial, el periodo de Felipe Calderón, el periodo de Enrique Peña Nieto, porque no son las élites quienes hacen la historia, somos justamente, diría Enrique Dussel, nosotros los que estamos luchando por encontrar otro mundo y otro país, o construir otro mundo y otro país que no es este. Y bueno, la lectura, concluiríamos con esto, la lectura del libro de Luis Hernández no solamente es una lectura recomendable, sino que es una lectura necesaria en este momento en el país, que el tema educativo es central y de gran importancia para comprender el México contemporáneo en su contexto internacional y en toda su complejidad.